Buenos días, hermanos, hermanas. Saludos a todos. Hoy continuamos con nuestras clases, estudios bíblicos. Y hoy empezamos los estudios de los evangelios, um, que son, por supuesto, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Uh, la idea de evangelio viene de la palabra en griega evangelion, que significa buenas noticias, por supuesto, todos lo conocemos como evangelio, ¿no? Ha llegado a ser como un nombre, ¿no? de los libros, de los cuatro primeros y principales. Evangelion, un teólogo famoso, Raymond Brown, dijo: en los tiempos del Nuevo Testamento, el Evangelion, o buen anuncio, no se refería a un libro o escrito, sino a una proclamación o un mensaje. Las palabras relacionadas con él se emplearon en griego, no cristiano, para las buenas noticias, es decir, que en un idioma que usan los no cristianos, especialmente las noticias de la victoria en la batalla y en el culto imperial. El nacimiento y la presencia del emperador constituyen una buena noticia para el mundo romano. Es decir, así usaban la palabra ellos en el primer siglo, los no cristianos, ¿no? Usaban para anunciar la victoria de una batalla, anunciar buenas noticias del imperio o del nuevo emperador o algo así, que entraba alguien en la plaza central de la ciudad diciendo: tengo buenas noticias, o evangelion, ¿no? Es la palabra. Francis Fenelon, que era un teólogo famoso, escribió: con gran curiosidad buscamos los pensamientos del hombre y sin embargo descuidamos los pensamientos de Dios. Una palabra de las buenas noticias del Evangelio es más preciosa que todos los demás libros del mundo juntos. Es la fuente de toda la verdad. Y yo aprecio lo que dice aquí, porque yo creo que es fácil pensar de los libros, y especialmente aún haciendo estudios críticos de la Biblia, mirarlos como nada más libros, ¿no? Y olvidarnos del poder que tienen, el poder para transformar una vida, el poder del mensaje de buenas noticias y la manera que estos libros pueden cambiar. Yo he visto mucha gente hacer cambios con disciplina, con asistiendo programas de 12 pasos y cosas así, pero nadie puede hacer los cambios que vemos a través del Evangelio, ¿no? Y todos sabemos, si miramos nuestra vida, que los cambios que hicimos cuando nos hicimos cristianos, no los hicimos por la sabiduría de la persona que nos enseñó la Biblia. Ya conocíamos personas sabias y inteligentes. Era el Evangelio, era la palabra de Dios que nos transformó, que nos impactó, que nos cortó, que nos cambió. Y imagínate qué valor tienen estos cuatro libros de la vida de Cristo. ¿Cómo sería no tener estos libros, no? Tan importantes los libros, tan importante a nuestras vidas. No podríamos practicar el cristianismo si no tuviéramos estos libros, ¿no? Era el plan de Dios darnos estos cuatro evangelios de Él. La palabra evangelion viene de la palabra beser en hebreo, y significa lo mismo, buenas noticias. Por ejemplo, Isaías 49 dice: Sión portará las buenas noticias, y súbete a una alta montaña, Jerusalén, portadora de buenas noticias. Alza con fuerza tu voz, alzala, no temas, ni a las ciudades de Judá, aquí está su Dios. Las buenas noticias de Dios, ¿no? Los anuncios de Dios, lo que Dios quiere comunicar con nosotros, son las buenas noticias. Y todos los tenemos en los cuatro libros del Evangelio. Marcos, el primero, y vamos a hablar de eso más tarde, empieza con Arge tu Evangelion, es decir, significa principio del Evangelio de Cristo. El Evangelio no es una biografía, no es mucho más que biografía.
como la que tenemos hoy. Es una biografía con mensaje. Es una biografía para ayudarnos a conocer la vida de Dios, pero también ser impactados por las enseñanzas de Dios y por todo lo que Jesús nos tiene que decir y enseñar. Pero aún leyéndolo, como dice Hebreos 4:12, tiene su propio poder, ¿no? Como dos espadas, para cortar, para iluminar, para cambiarnos. ¿Qué produce o por qué producieron los evangelios? ¿Por qué tenemos los evangelios? Bueno, en primer lugar, retraso de la parusia. Parusia significa la llegada de Jesús, la segunda llegada de Jesús, la parusia. Vas a leer esa palabra, escuchar esa palabra. La segunda vez que Jesús viene. Bueno, tardó tiempo, ¿no? Es muy probable que en el principio pensaban que Jesús iba a regresar en los próximos días, ¿no? Pero no entendieron bien lo que significaba predicar a todo el mundo, hacer discípulos de todo el mundo. No sabían cuán grande era el mundo. El mundo, cuando ellos hablaban del mundo, era más bien el mundo mediterráneo, ahí de esa parte del globo, ¿no? Eso era el mundo para ellos. Obviamente la palabra tenía que llegar a muchos otros. Entonces ellos tenían en mente un tiempo diferente y pasaba tiempo. Después de 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, había una necesidad de escribir los evangelios, de confirmar las enseñanzas de Cristo, los hechos de Cristo. Quiero que realmente, y me imagino ya por ese tiempo había muchas historias, muchas ideas de qué enseñaba Jesús, qué hacía Jesús, cuáles eran las historias verdaderas y cuáles eran las falsas, ¿no? Entonces había esa necesidad grande. El énfasis de la enseñanza de la iglesia primitiva, el catecismo, ¿no? La iglesia primitiva tenía su catecismo. Muchos de ustedes crecieron católicos y teníamos que ir a la escuela de catecismo, ¿no? El catecismo significa doctrina básica, ¿no? Las cosas abajo, ¿no? Y abajo de las enseñanzas, ¿por qué creemos lo que creemos? Y aún nosotros, en los que pertenecemos a las iglesias de Cristo internacionales, tuvimos nuestro catecismo. Nuestro catecismo eran son todavía los estudios, ¿no? Todos tienen que pasar los estudios. Eso era algo que nosotros desarrollamos. Cuando yo me hice cristiano, no había estudios. Estudiamos pecado, arrepentimiento, fe y bautismo. Eso era todo. Y el pecado lo estudiamos conmigo me estudiaban como 2, 3 veces. Yo creo que por mi pecado tan grande, me tenían que golpear bastante para hacerme humilde. Pero la iglesia empezó a formar un catecismo en el primer siglo. Ya terminando el primer siglo, era necesario escribir las historias y los hechos de Jesús. Número 3, contrarrestar las falsas imágenes de Jesús. Es decir, apologética, es decir, la forma de enseñanza de negar o contrarrestar las falsas enseñanzas de Jesús, porque ya crecían, ya montaban, ya había muchos, ya probablemente has escuchado de los gnósticos, pero no son solamente los gnósticos, había otros enseñando cosas de Jesús y más tarde, en el segundo siglo, empezaron a escribir muchos evangelios, ¿no? Otros evangelios para añadir con otras historias y otros cuentos. Yo recuerdo yo tenía que leer todos los otros evangelios en la escuela. Y hay historias de Jesús convirtiendo a un niño a un cerdo, o cuando él era chiquito, y todo el pueblo regañando a María y diciendo que tienes que controlar a tu hijo, y muchas historias raras, pero ya en el primer siglo era necesario distinguir qué es la verdad y qué es lo que realmente está pasando. Y otra razón, número 4, el litúrgico, para ser leído en los servicios. Seguimos nosotros, los cristianos, el ejemplo de los judíos, de la sinagoga, ¿no? En la sinagoga leyeron escrituras. Y entonces la primera iglesia
querían leer las escrituras de Jesús, las historias de Jesús. No sabemos que en el principio mucho era oral, mucho era historias. El fulano tenía una historia, Mateo vino y predicó y enseñó historias y todos memorizaron las historias y compartieron. Imagínate haciendo todo lo que hacemos nosotros sin Biblias. Así era para ellos. Entonces era importante escribirlos, y en el servicio de la iglesia tenían la costumbre de leer las escrituras y querían las historias de Jesús, no solamente del Antiguo Testamento. Entonces, obviamente tenemos los 4 clásicos, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El libro de Kells es un libro muy especial porque fue cuando básicamente juntaron los 4 historias y sinopsis más Juan, y los pintaron y les dieron, bueno, reconocieron las características que eran diferentes de las 3. De hecho, aún tenían símbolos diferentes, ¿no? Mateo tenía rostro humano, normalmente como un ángel, ¿no? Que Jesús era real, que Jesús era una persona. A Marcos, un león. Y cuando más conoces las características de los evangelios, entiendes por qué. Por ejemplo, con Mateo está organizado a través de 5 discursos de Jesús, que aún eso es importante. ¿Por qué? Porque el Pentateuco es 5 libros, ¿no? Pero Mateo tiene muchas de las enseñanzas de Jesús, ¿no? Los discursos largos, los sermones de Jesús. Entonces, por eso ponen la cara. Con Marcos es un libro de acción, mucha acción, mucha acción. Euthos es una palabra en griego que se encuentra en toda parte de Marcos, que significa inmediatamente, o pronto, o rápido. Y muchas veces no lo notamos en las traducciones, ni en inglés ni en español, pero en el griego se nota, ¿no? Que usa euthos y otra palabra kai. Hablaremos de eso más tarde. Lucas, buey, porque fuerte pero gentil, ¿no? Pero suave. Portador de cargas. Jesús es el que carga a todo el mundo. Todos. Es el amor universal. Entonces usaron el símbolo de buey. Y Juan, el águila, llevándose a nuevas alturas. Juan, un evangelio distinto, un evangelio que lo vieron como que sube encima de todos los otros, enseñándonos el corazón de Cristo. Esto es su foto del libro de Kells, y ahí tú puedes ver Mateo, cara humana, Marcos, león, Lucas, buey, y el águila de Juan, ¿no? Mostrando las características diferentes. La historia de Jesús ha llegado a nosotros no en un super evangelio, sino en 4 evangelios, cada uno con su propia e importante contribución que hacer a nuestra comprensión de Jesús. Esto es un dicho de nuestro autor, de nuestro libro, ¿no? Que es interesante que llegó la historia de Jesús no en un libro, sino en 4. Y yo lo veo como si fueras a comprar una casa, pero no puedes entrar todavía. ¿Qué harías? Bueno, miraríamos en la ventana enfrente, luego la ventana al lado, luego la ventana atrás, y luego mirando en la ventana al otro lado, ¿no? Y así podemos tener idea de cómo es la casa, ¿no? Si queremos entender algo, lo miramos y lo miramos atrás, arriba, abajo. Son puntos de vista distintas y diferentes para ayudarnos a entender la historia total, ¿no? La historia de todo lo que tiene que ser o tiene que enseñarnos, y todo lo que necesitamos entender de Jesús. Cada evangelio nos enseña mucho de Jesús. Algunos nos enseñan lo mismo, pero cada libro, cada evangelio tiene sus puntos distintos, ¿no? Para ayudarnos a entender a Jesús. Y obviamente tienen una lectura diferente, tienen una comunidad diferente. Y yo siempre me interesa cuál es tu evangelio favorito, ¿no? El mío siempre ha sido Juan. La de mi esposa es Marcos,
¿no? Porque a ella le encanta como Jesús siempre está avanzando y peleando con demonios y peleando con los religiosos, pero también está dispuesto a sufrirlo todo para nosotros, ¿no? En cambio, Juan es el amor de Cristo. En Juan es más tarde su ministerio, cuando él está hablando mucho de él mismo, explicando quién es él. Y ahí tenemos todos los dichos de yo soy, y explicándose bien. Marcos Borg, teólogo famoso, dijo: los evangelios son simples y complejos. Durante siglos, millones de cristianos ordinarios sin formación técnica los han escuchado o leído y han sido moldeados y transformados por ellos. En un nivel, su significado es obvio. Jesús es la luz del mundo, el pan de la vida, el Hijo de Dios. Fíjate, él está hablando de los evangelios, pero está hablando realmente de Juan, ¿no? ¿No? Todos estos son dichos de Juan. Debemos amarnos unos a otros como Él nos amó. Amamos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, alma, fuerza y mente, ¿no? Entonces está hablando de todos los evangelios, pero se nota aquí cuál es su evangelio favorito, ¿no? Porque él habla de cosas que está sacando del evangelio de Juan, ¿no? Perdón. Crítica bíblica, o crítica bíblica, los estudios críticos de la Biblia. Esto es muy importante. Yo te digo que en el mundo académico hay muchos estudios de la Biblia que obviamente atacan la Biblia, que critican la Biblia, y hay, bueno, primero tengo que decir que hay crítico que es analizar algo y hay crítico que es ser negativo y sin fe. No estamos hablando de ese crítico, estamos hablando del análisis, ¿no? De estudiar algo a su fondo, a su origen, su literatura, su forma. Todo eso es importante también para entender mejor los evangelios. Y si uno entiende por qué fue escrito, por ejemplo, Mateo, y si uno entiende que Mateo fue escrito para los judíos, y luego uno entiende por qué en Mateo no dice el reino de Dios, dice el reino del cielo. Bueno, porque los judíos nunca dicen la palabra Dios. Nunca dicen la palabra. Lo llaman Hashem, o lo llaman Adonai, pero no dicen Dios. Entonces, claro, Mateo va a escribir una carta a los judíos y lo va a decir el cielo, el reino del cielo, no el reino de Dios. Que los otros evangelios no hay problema, dicen el reino de Dios. Pero su lectura, las personas que están escuchando, no necesariamente son judíos. Y Lucas ni fue escrito para judíos, fue escrito para los gentiles. Y él demuestra, por ejemplo, si miras el linaje de Jesús, ¿no? Lucas empieza con Adán. Adán es el padre de todos. No empieza con Abraham. Abraham es el padre de los judíos. Adán es el padre de todos seres humanos. Entonces él empieza ahí. Pero si entendemos al fondo, si entendemos qué está pasando, lo entendemos más bien. Hay crítica de la fuente. Cree que hubo fuentes escritas que circularon en el primer siglo y que utilizaron los escritores de los evangelios. Por ejemplo, Q. Yo me imagino que ya has leído de Q o vas a leer de Q, que creen que fue un fuente de Mateo y Lucas, ¿no? Número 2, forma de crítica. También conocido como crítica oral, las historias de Jesús circularon oralmente antes de ser escritas, como se usó la historia cuando se circuló por primera vez. ¿Cómo usó la historia cuando se circuló por primera vez? Es decir, que los primeros 20, 30 años después del comienzo de la iglesia, ¿cómo compartieron las enseñanzas de Jesús?
No, obviamente sabemos que los apóstoles predicaban y enseñaban, pero ¿qué tal fulano? Si fueras uno de los 3,000 y regresas a tu pueblo en Antioquía, esa ciudad empezó una iglesia sin los apóstoles. ¿Cómo compartieron ellos el mensaje? ¿No? Y tenemos un ejemplo increíble en Pablo. Hay ejemplos de cómo lo hacía, todo oralmente. Él no llegó a una ciudad y repartió Biblias. No lo hizo así, no, ni folletos, ni nada. Fue todo oral, diciéndolo y compartiéndolo, ¿no? A crítica de redacción. Cómo usa el escritor bíblico, el redactor, la historia en su evangelio, ¿no? Por ejemplo, sabemos que Marcos, lo más probable, fue el primero de los evangelios, es mi opinión, y menos pulido, es decir, que él habla directo y dice cosas, y la verdad en Marcos, los discípulos parecen más bueno, mi profesor decía, eran tan necios, tontos, porque todos los errores y todo lo que está obvio para nosotros, ahí están Marcos. En Lucas y Juan, más pulido, más suave, no hacen tantos errores, no dicen tantas tonterías. Si sabemos eso, nos da cuenta de por qué, cómo entender el libro de Marcos y por qué a veces Marcos hace a los discípulos parecer tan mal. Bueno, es menos pulido, no es refinado, no es arreglado, es un evangelio, y es muy probable que fue escrito durante la persecución del emperador Nero. Entonces fue escrito rápido, solo tiene 16 capítulos, y su forma demuestra eso, y hablaremos de eso más tarde, ¿no? Obviamente hablamos mucho, ya han leído mucho del sinóptico, que significa ojo común o con un solo vista. Marcos tiene 661 versículos, 606 aparecen en forma abreviada en Mateo, es decir, mucho de Marcos está en Mateo. Pierdes muy poco si solo tienes Mateo. Pero hay cambios de palabras, hay cambios vamos a decir que más pulido, más suave, más literatura más avanzada en Mateo, ¿no? Marcos es directo. A 350 de sus versículos aparecen en Lucas. Lucas obviamente usaba Marcos, ¿no? Lucas nos dice en el principio, he investigado todas las historias y todos los testigos de Jesús. Es decir, que obviamente lo más probable es que él tenía el Evangelio de Marcos, ¿no? Mateo usa 90% de Marcos y Lucas usa el 60%. Dos de los 661 versículos de Marcos, solo 31 no aparecen en Mateo ni en Lucas. Solo 31. Es decir, que casi todo el Evangelio de Marcos se encuentra en Mateo y Lucas. Y obviamente ya han estudiado este problema sinóptico, es por qué son muy parecidos, pero no son exactamente igual, constantemente ni en la misma forma cronológica. Obviamente, hay frases exactamente iguales que usaban en los sinópticos, ¿no? Obviamente tenían que tener un origen, un fuente común, ¿no? Porque la palabra es exactamente igual. Pero sin embargo, obviamente no usaba todos ellos, porque hay orígenes diferentes también. Hay cosas mencionadas o descripciones de situaciones que son distintos a los evangelios. Es decir, que tenían fuentes diferentes también. Eso es el problema sinóptico, ¿no? Marcos tiene 661 versículos, Mateo 1086, Lucas 1149. Los libros de Lucas, el Evangelio y Hechos, representan más que 25% del Nuevo Testamento, tan importante. Y Lucas dice en el principio, yo he investigado todo esto. ¿Por qué Marcos primero? Marcos está menos pulido
ya dije, y tiene más errores de gramática. Es decir, por qué piensan la mayoría de los expertos, la mayoría del mundo académico, hoy día piensan que Marcos es el primero? Y eso es distinto porque antes todo el mundo pensaba que Mateo era, por eso lo encuentras primero, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Um, pero hoy día no son menores, ¿no? La mayoría de los académicos, de los expertos, creen que Marcos fue el primero escrito. Yo estoy de acuerdo en eso. Y es opinión, no sabemos, es opinión. Um, no es tan pulido, ¿no? Como ya mencioné, hay frases difíciles, fuertes, que parecen más negativo para los apóstoles. Tengo un ejemplo aquí en Marcos 3:21, y cuando los apóstoles tenían miedo de la tormenta, y Jesús dice, ¿por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos, ¿todavía no tienen fe? No, esto es un reto muy directo, muy fuerte. Mateo dice, hombres de poca fe, les contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Una pregunta. Lucas también, ¿dónde está la fe de ustedes? Les dijo a sus discípulos. ¿Ves cómo Mateo y Lucas son mucho más suaves, más cuidadosos con hacer parecer mal los discípulos? Marcos es directo y Jesús es directo en Marcos. ¿Todavía no tienen fe? Eso corta más, ¿no? Tiene detalles de un testigo. Por ejemplo, en la barca demuestra él, ¿no? Aquí leemos en Marcos 4:35. Ese día, al anochecer, les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Dejaron la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba, y también lo acompañaban las otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta, y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a hundirse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahogamos? Fíjate, en los otros no dicen no te importa, dicen sálvanos que nos vamos a ahogar, ¿no? Oh, maestro, no vamos a ahogar, gritaron más suave. Pero el punto aquí que quería notar es que hay más detalles que vienen de alguien que estuvo ahí y de alguien todavía. Cuando uno repite una historia, tienen la tendencia de perder detalles, ¿no? O añadir otros detalles, pero perder los detalles chiquitos que no son tan importantes. Por ejemplo, aquí sabemos que también acompañaban otras barcas. Los otros no hablan de eso. Las olas azotaban la barca. Los otros no hablan de eso. Y son las cosas que uno puede perder en decir una historia con frecuencia, ¿no? Muchas veces. ¿Cómo escribieron los evangelios? Bueno, teorías de las relaciones personales, ¿no? Los escritores estaban cerca de Jesús o conocían personas cercanas a Jesús. Es decir, que eso es algo que tienen todos los evangelios, más bien todos los libros de la Biblia, del Nuevo Testamento. Tenían que tener una conexión con un testigo del ministerio de Jesús, ¿no? Alguien que estuvo ahí o haciendo una entrevista de alguien que estuvo ahí. Pero testigos son muy importantes, ¿no? Y por ejemplo, Mateo obviamente estuvo ahí. Marcos no estuvo ahí en todo, pero ya, bueno, vamos a ver más tarde que Marcos es el punto de vista de Pedro. Marcos era asistente de Pedro. Lucas admite desde el principio que lo que él escribió es a través de una investigación, ¿no? Entrevistas con todos los testigos, colectando todas las historias. Entonces, no, aunque él no fue testigo, él habla y lo que forma él viene de testigos.
Y obviamente Juan es un testigo muy especial, el discípulo que Cristo amaba o que Cristo quería. Bueno, por lo menos según Juan, ¿no? Número 2, teoría del dictado mecánico. Que Dios realmente dictó la escritura y que los escritores de la Biblia actuaron solo como taquígrafos, ¿no? Um, yo diría que en muchas maneras nuestra iglesia ha pensado en esta forma, ¿no? Que como una película, los apóstoles se sentaron y empezaron a escribir y pusieron todo lo que era del evangelio y más como una máquina. Empezaron a escribir y vino el Espíritu Santo. Y sabemos que no es así exactamente. Si fuera así, entonces todos los evangelios serían idénticos, ¿no? O por lo menos donde cruzan sería idéntico y no lo es. Entonces, obviamente, los seres humanos tenían un papel más involucrado en cómo llegamos a tener los evangelios. Y número 3, el proceso y producto. Que había un proceso y que llegamos a un producto y eso vamos a estar hablando. Entonces, voy a parar aquí porque vamos en cada de los libros, vamos a meternos más al fondo, más a los detalles, estudiando cada libro y ya hemos platicado mucho de problemas sinópticos. Entonces, paramos ahí y gracias. Buen camino.